Bienvenidos artistas del mercado, soy Picasso Bursátil y esto es Compresión Semanal, el resumen de los mercados financieros más compacto hoy en el episodio número 58 ya del día 10 de julio del 2022. ¿Cómo pasa el tiempo? Bueno, qué semanita hemos tenido, sobre todo en el mercado argentino, pero no por eso dejaremos de lado los demás mercados, así que silencien a sus familiares y a sus amigos y empecemos. Semana corta en los Estados Unidos porque el lunes fue feriado del 4 de julio y cerramos una semana levemente alcista en la totalidad de los índices americanos. Tomamos el índice Nasdaq entonces para poder hablar en general de los índices. Esta semana tuvimos algo de volatilidad, pero la semana tranquila a fin de cuentas termina. Semanalmente reaccionamos en una zona clave, pero nos mantenemos en precios de las últimas 7 semanas. Vamos a aprovechar para asignarle la carta de El Descanso después de tantas semanas sin asignarla a este mercado. En gran parte del mercado se ven contrarreacciones a movimientos bajistas de claras tendencias bajistas. Quizás la contracara la presentan las acciones de Apple, que luego de un recorte de un casi 30% el precio se encuentra en una zona clave que incluso es recuperada esta semana. El quiebre de la contratendencia resulta interesante, pero el volumen y la inclinación de la línea no resulta lo ideal. La carta asignada igualmente es la carta de El Interrogante. Y en la búsqueda de análisis destacados nos encontramos con las acciones de AMD que esta semana reaccionan en un soporte extendido entre los $74 y los $68 por acción. La carta que mejor aplica en este caso es la carta de El Resorte, aunque como bien comentábamos, seguimos en la tendencia bajista iniciada en el mes de noviembre del 2021, hace casi ya 9 meses. Por otro lado, gran parte del mercado americano tiene activos con caídas generalizadas que han sido aclamadas por el público allá por el año 2020 en plena pandemia. Uno de esos fueron las acciones de Beyond Meat del ticker BEAN, donde observamos cómo el activo comprende un recorrido aún mayor, comenzando su tendencia bajista en enero del 2021, llegando a caer un 90% sin tener nada que envidiarle al mundo cripto, que también ha caído a la fecha esos porcentajes. En este momento se encuentra realizando un movimiento potencial de onda ABC correctiva según la teoría de ondas de Elliott, impactando en claras resistencias para quizás continuar su caída. Sin embargo, un quiebre al alza convertiría este activo en un claro atractivo para los alcistas. Y otro activo que venimos siguiendo el movimiento bastante seguido aquí en Compresión Semanal son las acciones de Moderna, que rebotaron en la línea de tendencia y el movimiento lleva casi un 55% de rendimientos positivos en este momento. El volumen no es el ideal y su impacto contra la resistencia genera incertidumbre, pero al encontrarse en una zona interesante de valor amerita el seguimiento que venimos haciendo semanas atrás. Y una recomendación rápida, hagan como Agustín, no solo tienen que suscribirse al canal de YouTube, sino que también tienen que activar la campanita si quieren que YouTube les avise cuando suba un video. Muy bien Agustín, sos un ejemplo. Bueno, ahora sí, volvamos a los análisis. El año pasado realizamos un webinar junto a Tenkan Trading sobre las trampas del mercado y el mercado hoy nos brinda un claro ejemplo más que pudimos seguir en vivo y en directo. En el episodio 46, luego de la noticia de la posible adquisición de una parte de Twitter por Elon Musk, hablábamos de la precaución que implicaba en el gráfico, el aumento desproporcionado del volumen, el tipo de vela, su impacto en la resistencia y obviamente la noticia vinculada. Luego de esa semana el precio se desplomó casi un 35% hasta ahora y nos encontramos con la noticia de que finalmente Elon Musk cancelaría el acuerdo por la compra de Twitter. Así que si usted opera por noticias, tenga mucho cuidado.
Y por eso, si quieren aprender a analizar el mercado, siempre serán bienvenidos en la Academia de Picasso y Tenkan, donde seguimos el mercado y enseñamos para aquellos que recién empiezan. Así que si quieren ingresar, les dejo el link en la descripción, y si ya forman parte de la academia, hagan de cuenta que no escucharon nada de lo que dije. Ahora sí, pasemos al mundo de las criptomonedas, cambiamos de mercado y esta semana me toca asignarle la carta de la doble cara al Bitcoin. Y asigno esta carta porque el activo se encuentra impactando desde abajo a la media móvil de 200 semanas y la base del canal bajista descendente iniciado en noviembre del 2021, que ya hablábamos en el episodio anterior. Pero por otro lado también podemos destacar que el precio se sostiene por encima de los $20.000. Esta dualidad genera incertidumbre y por otro lado pone en alerta tanto a los alcistas como a los bajistas. Así que estaremos atentos sin lugar a dudas a los próximos movimientos. Y el mercado de las criptomonedas se mantiene por cuarta semana consecutiva en los mismos precios, como bien se observa a modo de ejemplo en la cripto del ticker BNB. Al igual que el mercado americano, mantenemos la tendencia bajista del mediano plazo, lejos aún de su línea de contratendencia, aunque sin embargo no dejamos de lado el seguimiento correspondiente por una posible reacción en estos precios. La carta asignada es la carta del suspenso. Y con la renuncia de esta semana del primer ministro Boris Johnson, aprovechamos esta semana y le hacemos un espacio para hablar del ticker FTSE 100, que es el índice bursátil de la Bolsa de Valores de Londres, siendo que el mismo está compuesto por las 100 empresas de mayor capitalización bursátil del país. La primera impresión que nos deja al ver el gráfico es que el precio replica el mismo movimiento del Eurostoxx 50 que mostrábamos en el video de la semana pasada. El precio luego de su movimiento alcista se encuentra lateralizando, apoyándose en una zona clara entre un claro soporte y una clara resistencia. Es por esto que también le voy a asignar la carta del enjaulado. Y sin lugar a dudas, el protagonismo esta semana se lo lleva el mercado argentino, en donde vimos una gran volatilidad junto con la incertidumbre de saber qué podría pasar con las variables económicas y los rumores de los que todos hablaron durante estos días. Trataremos de mirar los gráficos para ver qué movimientos sucedieron para tratar de entender este mercado esta semana. Como hablamos en episodios anteriores, para tratar de entender los movimientos del mercado es preciso tratar de mirar los gráficos en su conjunto. Arrancamos entonces por el dólar CCL, el contado con liquidación, donde tuvimos una semana para el olvido. Solo esta semana la suba del dólar fue de un 17%, haciendo obviamente nuevos máximos históricos y rompiendo el canal al alza, avalando lo que decíamos la semana pasada, que el precio se impulsaba fuertemente en posible onda 3 con su respectiva euforia. En estos momentos es donde las emociones empiezan a jugar sobre nuestras operaciones y donde tenemos que pensar cómo operar para tratar de gestionar bien el riesgo de inversión. Vamos a asignarle la carta del vuelo alto. En verdad, doble carta del vuelo alto. Vamos a ponerle dos cartas. Y en este capítulo de compresión semanal junto al dólar vamos a ver el índice en sus dos versiones. Arrancamos entonces por el índice Merval en su versión en pesos. La semana nos deja un rendimiento casi igual al dólar. En este caso un 18% con el índice realizando nuevos máximos históricos. El falso quiebre del canal alcista que habíamos planteado nos deja ver que el precio fue a testear el soporte, que además también condice en los 82.000 puntos con la media móvil exponencial de 50 ruedas semanales. La carta también asignada es la carta del vuelo alto. Igual solamente vamos a asignar una sola carta del vuelo alto. Y ya vimos cómo el dólar subió un 17% en la semana y cómo el Merval en pesos subió casi lo mismo, un 18% en pesos. Ahora vamos a ver al Merval en dólares, que con volatilidad mediante cierra un 1% positivo y, como podemos ver, por segunda semana consecutiva nos deja el precio en la zona de los $350 con un nuevo doji de indecisión. Como
como venimos hablando semana a semana, la caída del índice en dólares desde los $500 hasta esta zona, el precio nos deja una caída de un 27%, y mirándolo entonces desde este lado técnico podemos ver que tenemos una zona relevante de soporte en donde lo que tenemos es el retroceso del 50% de Fibonacci, tomando toda la suba desde los mínimos del COVID. Luego tenemos un soporte que, de no ser quebrado, podríamos tener una zona de triple piso intermedio. Y por último tenemos el throwback a la contratendencia que viene desde máximos históricos y que fuera quebrada en enero del 2022 al alza. Le asigno entonces la carta de la película. Veamos ahora los activos en particular para tratar de ampliar el concepto. Las acciones de Aluar en pesos, con el movimiento de esta semana, deja un rendimiento semanal de un 24% en pesos. Un quiebre del canal planteado nos da indicios de que podríamos haber terminado una lateralización del precio que trae desde diciembre del 2021, y esta semana el precio cierra justo en la zona de máximos históricos, en la zona de los 104 pesos. La carta asignada es la carta del vuelo alto. Por otro lado, pasando a las acciones del Banco Galicia, del ticker GGAL, en este caso nos dejó un rendimiento semanal de un 9%. Como podemos ver, el precio realizó un throwback a la zona de los 180 pesos para intentar salir al alza, quebrando también la contratendencia planteada por el momento. Aquí tenemos dos ejemplos claros donde, más allá de los movimientos alcistas, uno pudo ganarle al dólar y el otro no. Y esto se vio reflejado en la mayoría de los activos argentinos esta semana de manera mixta. Por ejemplo, las acciones de Transener en este caso nos deja un rendimiento semanal de un 19%, casi empatando al dólar. Y viendo el precio, notamos cómo llegó a enfrentarse con una resistencia relevante en el precio, o sea, su máximo histórico de los 65 pesos, y nos deja el interrogante de cara a la próxima semana. La carta asignada entonces claramente es la carta de el interrogante. Y también podría ser el enjaulado, así que también vamos a asignarle esa carta. También podemos ver alguna DR como las acciones del banco BBVA del ticker BBAR, donde por sexta semana consecutiva observamos velas bajistas que, luego de quebrar la línea de tendencia alcista planteada, podemos ver cómo nos deja un doji de indecisión en la zona de soporte de precios en los mínimos de los $2,40. Podemos pensar entonces cómo la tendencia de largo plazo mantiene su tendencia bajista, mientras que si lo miramos de cerca, si no perdemos esta zona, podría configurar una zona de piso de corto plazo. La carta asignada igualmente es la carta de en la mira. Y ahora sí, pasando a la sección commodities, otra semana negativa en la mayoría. Más allá de la caída de un 4% en el oro, decidimos destacar al petróleo porque observamos una gran volatilidad esta semana. Entre el máximo y el mínimo de la vela, esta semana llega a medir casi un 15%. El activo cayó hasta la zona de los $95 y terminó, sin embargo, cerrando por encima de los 100. Siendo un movimiento muy parecido al de la soja, la carta asignada es la carta del sube y baja. Y hoy traemos las acciones de LEU, un activo vinculado al uranio. El activo configura una clara lateralización con un claro soporte y una clara resistencia. En este momento se encuentra enfrentándose a su resistencia entre los 29 y los $31, y además el activo tiene por debajo una zona de soporte entre los 19 y los $20. Será clave el desarrollo del precio en las próximas semanas. Es por esto que le asignamos la carta del enjaulado. Y en este episodio ya hemos mostrado a la divisa de Argentina, pero no fue el único país que se ha depreciado, sino que además tenemos a Colombia y a Chile, que vienen teniendo el mismo impacto que Argentina. En el caso del peso colombiano, termina realizando un nuevo máximo histórico, superando a los máximos de febrero del 2020, cerrando la semana un 5% arriba. En el caso del peso chileno, viene haciendo máximos históricos semana a semana desde mediados de junio. Esta semana el activo subió casi un 5% también, y obviamente a ambos activos le asignamos las cartas del vuelo alto.
Bueno, cerramos la semana con el semáforo verde. Vamos a ponerle un poquito de color verde. Felicitamos a los que encontraron a Pika Wally y al mismo tiempo los invito a que encuentren a Pika Wally si es que lo vieron. Si no lo encontraron, pueden volver el video un poco y tratar de encontrarlo. Y si no se suscribieron al canal, como antes les dije, suscríbanse, denle me gusta, comenten y todo lo que quieran, que me va a venir bastante bien. Y obviamente los invito a seguirme en las redes sociales, Twitter e Instagram, como siempre. Bueno, y hasta acá fue Compresión Semanal. Espero que les haya gustado y como siempre les digo, si no les gustó, no importa. El próximo seguro les va a encantar. Saludos, buenos trades.